¡Loco! ¿Qué pasó, bebé? No sé. Este episodio tenemos que comenzarlo así. Hey, hey, hey. Exacto. Goya Sumosa con nosotros. Y nadie Hey. famosa. Gracias, gracias. Y hoy me traje, bueno, te han pedido. De refuerzo. Sí, vos sabés que te han pedido bastante. En tu episodio hubo muchos comentarios. Dejen a Armandito. No. Y vos sois Hernández, cumplí con el requisito. Exactamente. El primer requisito, vos lo cumplí. Y bueno, aquí tenemos a Armandito. Soy que Hernández, Armand- trabajo en Urbe. Soy Hernández. Sí puedo, pero no. Pero tenéis mejor humor, incluso. Bueno, ahorita Que el sí. otro locito. Ay, está bonito. Bueno, y me traje a Armandito como mi chuleta viviente. Porque ¿quién más que vos, Armandito, para conocer a nuestra invitada de hoy? Sí, señor. Que es gran personalidad de nuestra radio acá, Maravilla. Y televisión. Y televisión, por supuesto. publicidad. Pero yo creo que todo Cine. comenzó... Y publicidad, que allí fue donde todo comenzó, ¿no? Con la publicidad, en la parte de la publicidad. Ah, sí. ¿Sí? Sí, puede decir que Ahorita sí. echamos todos los brollos, todos los cuentos. ¿Por qué? La Goya bailarina, la Goya Ah. ¿Sí? Ok. karateca, Ok. la Goya deportista, la Goya que hacía natación. Hay muchas cosas hay muchas cosas que te vas a enterar. Si es bailarina, puede ser TikTok, los trending en TikTok. puede ¿Vos ser. la veis haciendo TikTok, Armandito? No, pero puede ser la bailarina del pueblo venezolano. ¿Cómo que? Como Yolanda Yolanda Moreno. Moreno, Ok. Bueno, esto es el episodio de hoy con Goya Sumosa y nuestro querido Armandito Hernández, Nadie Famoso. Nadie es famoso. Es presentado por Polar Pilsen, Honda, The Power of Dreams. Super Abraham Burger, el auténtico sabor. Kenny Pintura, síguenos, @Kenny Pintura. Ruta 70, Car Wash. Autopartes EH. Ahora hablamos por Urbe 963. Papaya y Rosa, regala con amor. Everlin Rimax. Mamut Store. Team Cuba de Carlos Pérez, entrenador personal. Facilitobet.com. Cobra fácil, cobra seguro. Bienvenidos a un nuevo episodio de nada más y nada menos que... ¡Nadie es Famosa! Ajá, hoy acá nuevamente, como ya se los dijimos en nuestra intro, Goya Sumosa, una dama de nuestra radio, de la publicidad, de la televisión, referente para nosotros los comunicadores acá y una, para mí, la máxima figura femenina en los medios es usted. Y desde ahorita ya te voy a tutear. Oye, qué Eres, compromiso. soy vos, Sí, Goya. sí, Compromiso. No hay Gracias, duda. gracias por la invitación. Gracias, hermanito. Gracias, Julio. Gracias. Qué bueno tenerte aquí, que hayas aceptado la invitación con nosotros acá. Y bueno, y tenemos a Armandito que han hecho una dupla en la televisión, incluso hicieron una dupla en aquel programa Es Goya. Desde ahí comencé a ver yo el contenido que hacían en televisión, que era en Urbe TV. Sí. En Urbe TV. Vos estabas ahí como el director y... Claro, yo tocaba piano y era el sidekick, pues el que apoyaba y hacía los chistes y decía lo que Goya no quería decir, pero había que decirlo. Yo Vos lo te decía. sacrificabas por el Exactamente. equipo. Sí, pues, todo el claro. tiempo. Además tiene tan buena memoria que Ajá. me encantaba porque se recordaba siempre los teléfonos, que se comenzaban a usar las redes, entonces era maravilloso. Bien, nosotros les recordamos a ustedes, si a ustedes les gusta nuestro episodio, guarda, comenta, comparte. En Patreon tenemos todo nuestro contenido exclusivo, episodios extendidos por tan solo $2. Allí estamos en Patreon. También en Spotify tenemos todo nuestro contenido, versión audio en la primera, segunda, tercera y esta cuarta temporada. Así que denle a la campanita, suscríbanse por favor, que eso nos ayuda a nosotros muchísimo para seguir creando contenido. Así que ya está la mesa servida, hermano. Exacto. Yo lo primero que tengo que preguntarle a ustedes es cómo comenzó, cómo se conoció esa dupla, cómo fue ese primer momento en donde Armandito y Goya hicieron clic, porque un clic que ha durado y ha trascendido durante muchos años. 20 años. 20 años ya. Más, porque yo era groupie de Mermelada Monch. Eso sí. Ajá. Yo era groupie de Mermelada Monch, me encantaban. Y era tanto mi afición por ellos, por lo increíble de su propuesta, me parecía increíble,
increíble que tuvieran un solista que cantaba tan horrible, pero buenísimo. ya va, pero ¿eso es quién, Leo o Pipo? No, chica, no, tío. O sea, Increíble. Entonces, cuando comenzaba mis primeros programas, sean un programa de radio, un programa de televisión, ellos siempre los invitaban para que fuesen mis primeros invitados. Ok, era como ese grupo cábala. Sí. Amuleto, pues el primero en todo. Un primer show tiene que estar Mermelada. Y el primer disco o la primera promoción, cada vez que hacíamos una promoción de un tema o algo, era con Goya. Siempre. Ok, estaba, se devolvían Sí, ahí sí. el... La liga. Ok. Y después íbamos a comer. Y ahí, bueno, siempre comíamos chino después. Ujú. Eso se hizo como una rutina bien bonita. ¿Dónde comían chino? Comimos en Century, que estaba muy Exactamente. bueno en esa época. ¿Dónde fue el otro? En el Juchí también fuimos Ajá. otra vez, en Santa Rita. Fuimos a varios sitios y descubrimos sitios nuevos y comimos muy rico. Muy rico. Y después de mi accidente, que yo regresé a Urbe, antes de comenzar a hacer televisión, antes de, por supuesto, rehabilitarme, ellos me invitaron, Mermelada me invitó a ser su anfitriona en su programa de radio, Ok. que era nocturno, iba a ser un programa, hicimos una novela, una radionovela, y yo era la anfitriona ahí en ese programa. Y actuaba en la radionovela. También, sí. Tenía su personaje ahí, Tuve un pues. cameo ahí Sí. con el Guyuyito, ¿cómo se No me llama? acuerdo. Sí, pero un personaje que hace un personaje como de un recogidito, Ajá. que tiene una voz muy particular. Magulladito. No me acuerdo el personaje. ahorita. Exactamente. Goya, ¿y cómo llegáis vos a la radio? Porque entiendo que primero estabas era en la parte de la publicidad, ¿no? Sí. De agencias publicitarias, como publicista en sí. ¿Cómo dais ese paso a la radio? Que, aunque está ligado, es el mismo... Siempre hay... Sí, pero yo no vivía aquí en Maracaibo, entonces... ¿Y dónde? Pero sí, yo vivía en Campo Verde, en Tijuana, en la Ajá, costa ok. oriental del lago. Y siempre mi afición por la radio fue inmensa. Cuando salgo de la industria petrolera, porque quería trabajar en publicidad y vine a Maracaibo, yo viajaba todos los días y por supuesto escuchaba radio y empecé trabajando como copywriter. Ok. Como que ahora se dice redactor de contenidos. Ujú. Entonces, me acerqué a la radio, a Danilo Bautista, y le dije que sí, necesitaba una productora, que yo tenía un personaje con un amigo para hacer un programa. Danilo Bautista nos dio La Hora del Gato, mi locutor era Osvaldo Duarte. Ajá. Y yo escribí un personaje que se llamaba Laes de la Cova. Un Ok. tipo que hablaba como francés y era muy embustero. Entonces, bueno, ese era el programa, a las 12 de la noche. Y ese era tu personaje. No, el personaje lo hacía el locutor. Él lo hacía Yo lo escribí. Lo escribía, ok. Y bueno, así fue el camino. Luego nos dio la oportunidad de tener un programa los sábados. Yo trabajaba en esa época en Corpa, publicidad que existía aquí en Maracaibo. Y el programa era los sábados y se llamaba Feedback también, con Osvaldo Duarte como el locutor. El chino William Correa era nuestro musicólogo. Llegó el 1 por 1, nosotros fuimos los primeros que pusimos a Giordano en la radio. Recuerdo que estaba de moda, llegó Sudsudio y Danilo dijo que eso no iba a pegar nunca con Phil Collins. No pegó. Eso cosa de la historia de la radio. En fin, luego pasa el tiempo, paso a otra agencia, luego paso a otra agencia y voy a OK 101 a buscar el presupuesto con Eduardo Aldrey para un cliente que tenía y él necesitaba cubrir un espacio en la noche porque, bueno, había peleado con Militza y Militza se fue. Esto es verdaderamente Es cierto. historia real. Entonces, no es porque yo era locutora ni porque era una gran voz, sino que necesitaba cubrir ese espacio. Y yo le dije, bueno, chévere, ok. Yo estaba trabajando independientemente, tenía un restaurante, un café, y dije, hey, chévere, yo creo que a esa hora sí puedo. Y entré a trabajar en 101 con José Portillo. Ajá. Hasta que me saqué el certificado, porque lo que yo tenía para trabajar, luego hacer apariciones, era un certificado de perifoneo. O sea, como un permiso. Ok. De Pero radio. no podía ser publicidad. No se podía hacer publicidad. Exacto. Y digo, bueno, yo creo que ya es momento. Y me saqué mi certificado y me dieron el estelar. Cuando ese mi programa certificado era el que se presentaba un examen Sí, único, ¿no? un examen. Que era por la Sí, Universidad oral, Central. primero oral. Ministerio de Transporte y Comunicación. Ah, sí. No, Sí, señora, bueno, MTC. a mí me lo dio la Universidad Central.
Claro, a mi papá, sí, mi papá fue con la Universidad Central en los 90, Correcto. Recuerdo. Correcto. 92, Y 93. pero firmaba el Ministerio de Transporte y Comunicaciones porque ya estaba comenzando a chequearse bien, porque solamente la central daba eso, hasta que en la Universidad de Zulia logró también dar el certificado. Entonces, me dieron el estelar, me dieron la 1 de la tarde, y comencé con Y entonces. Se llama. Seguí trabajando con ¿Sola o con compañía? No, siempre he estado sola. Y, ¿cómo se llama? Acompañada. Bueno, estaba en 101 con José Portillo, pero no estaba legalmente registrada. Luego comencé con Y entonces, un nombre que le puse Rodríguez que detesté, porque no sabías cómo hacer las cuñas. Yo escribí Y entonces, porque era una frase que se puso de moda en ese momento. Y entonces. Y entonces, Y entonces. Luego entramos en el año 2000 y entré en la mañana. Me pusieron en la mañana. Antes de Eduardo. Después abría la mañana con el programa. Y después venía Eduardo Aldrey. Y después venía Eduardo, sí, con él tenía 3 horas. Y esa es cuando se podía tener 3 horas. Cuando se podía tener Pero 3 en horas. verdad era que él pactaba 1 hora y media y 1 hora y media. Aunque Armandito tiene 3 horas. Sí, debe Porque ser lo pauta mismo. 1 hora y media y 1 hora y media. 1 hora y media bajo una productora independiente y otro productor independiente. Claro. Tiene 4 horas y media. Y fue una época, yo recuerdo que esa época de las agencias de publicidad fue una época maravillosa. Maravillosa. En donde había una competencia Sí, entre sí. todas, una sana competencia incluso. Bueno, una sana y otra no tan sana, me imagino, ¿no? Como todo. Pero habían cantidades de clientes y entonces ahí era donde en realidad la publicidad era esa publicidad que a nosotros nos atrapa. Claro, porque es que el centro de la producción agropecuaria y petrolera era en el estado Zulia. Y eso traía una cantidad de compañías que estaban prestando servicios o sea, consumo masivo, manejo de consumo masivo, manejo de tiendas por departamento, una gran famosa que se llamaba Fin de Siglo. Claro, totalmente. Trabajé con Supermercados Cada, con la señora Alma de Beck, quien me enseñó muchísimo sobre el marketing de consumo masivo y de tiendas. Fui creadora junto con Craig Laue de Su Ahorro en Autoservicio, la gran franquicia de Comercial Belloso, Farmacia SAS. Fuimos los creadores de ese logotipo, de ese trabajo también. ¿En serio? Sí. Del logotipo el Todo. actual. Y lo que significa, Su Ahorro en Autoservicio. La gente piensa que es SAS de rápido. Ah, Su Ahorro en autoservicio. autoservicio. Ah, fíjate. Claro, Lo que estoy aprendiendo. Eso fue en Lao American Publicidad, la cual fui gerente en finales de los 80, 90. Y bueno, y fue ahí en Lao American Publicidad donde Águilas del Zulia llama para ese aniversario y nos dieron ese trabajo de regresar los niños al estadio de alguna manera, porque esa era la época que todavía se servía con botellas, ¿sabes? Ajá, Entonces, claro. Sí, entonces las madres no querían ir con los niños. Ya yo sé que los hombres, eso fue una estrategia para tener una excusa para no llevar a la esposa. Exacto, para que Claro, ellas se alejaran. Entonces, bueno, creamos el famoso e inigualable mascota de béisbol como es Agui. Increíble, la Temporada mejor mascota. 89-90. En la 89-90 se crea Agui. Sale un 12 de octubre en un juego del mediodía. Y como no se conseguía quien hiciera el personaje, quien le diera animación al personaje, era mi cliente. Yo dije, dame que yo lo hago mientras tanto. No era fácil, porque un muñeco no es como el de ahora, que es livianito, Nada preparado que para ver. eso. Un muñeco de alfombra. Y que es una sola pieza. Bueno, Exacto. dos piezas, abajo Pero era un y- muñeco de alfombra. y la careta. Y eran Pesado, muchas caliente. veces. El peto, que era el pecho, la parte de abajo, las patas, los brazos y los guantes. Y por supuesto la cabeza. Y claro, nosotros nos mandamos a hacer el traje en una señora que la hacía en San Cristóbal. Entonces, y le dijimos, el tipo tiene que medir para que se pueda ver desde arriba todo el estudio que hicimos, el tipo que se vea bien desde arriba, tiene que medir por lo menos 1,80, con la cabeza 1,90. Va a ser impresionante cuando entre, porque va a ser muy alto. Claro, Resulta que cuando hicimos el casting nadie aguantaba el calor. claro. Y porque era de alfombra. Sí, sí. Entonces, en esa época mis condiciones físicas eran extraordinarias. Hice teatro en mi juventud. Y dije, Deportes, varios. sí, soy sensei y en fin. ¿En yo dije, serio? Vamos, yo puedo. Por supuesto, nunca me imaginé el calor. Nunca me imaginé el calor. Pero había que hacerlo, como dice, había que hacerlo.
dijimos, no, mientras tanto, seguimos haciendo el casting. Tú sabes que Las Águilas nunca empieza su temporada, o no empezaba su temporada aquí, para ceder esos tiempos para la feria. Correcto. Entonces fue un juego, tú sabes, así como que, ay. Ellos negociaban la primera semana del calendario, jugarla como visitante para tener esa semana de la feria acá. Esa era la negociación, pues. Bueno, total que el casting nunca sirvió. Seguí yo. Y empezó a gustar el trabajo, obviamente. Sí, porque es que, claro, si el concepto del perfil lo creamos nosotros. Claro. O sea, Y tengo entendido que el borrador fue tuyo. Sí. Si quieres, el antes de irme, boceto. te hago un autógrafo con la caricatura. Ok, perfecto. Yo Por hice favor. el rough junto con Craig Laue y en mi director de arte, que ese flaco después fue Agui por mucho tiempo. Ajá. Y entonces hicimos el rough, se dibujó y se aprobó inmediatamente. Nuestra inspiración, por supuesto, fue Philly Fanatic, Claro. que en ese tiempo era la mascota y cumplía el trabajo de Vallamóvil. O sea, la idea es que atrás estuviese un patrocinante que hiciera todo. Nunca se habían corrido las bases en el intermedio, yo logré correr las bases. Y los árbitros estábamos todos de acuerdo en crear este producto, ¿verdad? Ya después hubo cambios ahí porque el espectáculo es el béisbol, la mascota es un entertainment. Sí. Y, ¿sabes? Y ser un propulsor de las pautas divertidas. Jamás puede ser el protagonista otra cosa que no sea el béisbol. Sí. De hecho, ni siquiera los árbitros que están dentro del diamante deberían ser protagonistas. Se dice que el mejor árbitro es el que cuando termina el juego nadie sabe cómo se llama. ¿Quién arbitró hoy? Nadie sabe. En esa época Musulungo era imposible pasar. Bueno, claro, hay personajes. Claro, Musulungo era un personaje. Imposible. Ya. Pero claro. fíjate que él se dejaba agarrar y todo, porque se ve que se mantuvo el secreto. Porque la idea era, primero, que nunca una mujer... Cuando ellos vieron que yo me quité la careta dentro del dugout, eso fue como, ¿sabes? Como una mujer en un barco pirata. Claro. No, eso no puede ser. Bueno, pero lo trabajamos bien, pues yo estaba bastante de edad comparado con los demás. Entonces yo le dije, no, mire, esto es un trabajo profesional. Ahora, oye, una pregunta que yo nunca te he hecho esta pregunta. Uh-huh. Hubo un momento donde te hiciste parte del equipo. Pues. Sí. Eras parte del equipo. ¿Le diste saludo pelotero a los peloteros? Por supuesto. Claro. O sea, ese es lo bueno, lo chévere. Y por eso que no se ve. Claro. Y esa era la época de Carlos Quintana. Ese es el culo más duro que yo he tocado. El de Carlos Quintana. Sí, eso era como darle una piedra. Okay. Increíble. Y ellos, tú sabes, chévere, y participaban en el juego. Y por supuesto los otros equipos, pero bueno, ¿y quién es este? No, ese es un hijo de uno de los Machado y tal. Entonces, por supuesto, había esa intriga, ¿no? Corría el riesgo también de que ellos, el otro equipo, se jugaran también conmigo. Uh-huh. Y que sucedió, muchas veces me tumbaban, pero claro, como era tan grande eso, yo rebotaba. Pelotazos, pero fue muy divertido, fue muy chévere porque lo más emocionante que yo he tenido como animadora, con disfraz o sin atuendo, es sin hablar, es provocar la ola en un estadio. 18,000 personas haciendo la ola es la cosa más emocionante que te puede pasar. Y tú sabes, diciendo, hey, están haciendo esto. Claro. Y fue tanto el éxito de la ola en esa época que tú sabes que antes habían las corridas de toros, la gente iba para el juego. Sí. Que hubo una corrida de toro que la tuvieron que suspender porque el toro era puro bien de la corrida. Y el toro, entonces, a ver, ¿qué pasa aquí? Y el toro, el maracucho, ¿qué vas a ver? No el toro viendo las olas y las botas. Entonces, y el tipo, y el toro, tú sabes, como que... Distraído. Distraído. Ese es uno de los cuentos más lindos. Eso de provocar el entusiasmo de la gente. Y fue una época de las mejores para las Águilas del Zulia. Claro. 2 años, en esos primeros 4 años. 2 series del Caribe. 2 series del Caribe. Claro. Y tuviste la experiencia de ir. Incluso. Viajó con los peloteros y todo. Y ESPN también se sorprendió. Pues digo, ¿cómo es que...? Oye, pero ¿qué haces? O sea, sobre todo por lo voluminoso, todas las cosas que hacía, que bueno, claro, que es el baile que quedó de Agui, que ahora lo hace mucho mejor. El de la barriga. Y el del pup. Y que hacen así, exacto. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Total, o sea, ese baile viene desde los inicios. Sí, la música era el meneíto, estaba de moda. Ajá, del general. Entonces, tuki, claro, tuki, el meneíto. Y ponte el sombrero, eran las canciones que él bailaba siempre. ¿Y cómo era la preparación? ¿Había una coreografía? ¿Las ensayabas antes? ¿O todo iba saliendo allí? Sí. Y salía natural, pues, claro. No eres tú.
claro, en la descripción del perfil está, es un muchacho juguetón, juega limpio, es divertido, es acróbata, es atrevido. Entonces, toda esa personalidad, cuando te pones la máscara, ya estás ahí, estás ahí. Y además, lo más importante, ser fanático del béisbol y de tus Águilas del Sur. Claro, total. Oye, y vos estáis incluso en el museo. En el museo. Sí. Iba a decir en el Salón de la Fama. Hasta pero acá estoy es en un museo, imagínate. Sí, como la creadora y primera... 4 temporadas estuve. Sí, como la primera persona que llevó a cabo, le dio vida a ese personaje de Agui, que se convirtió en la mejor, hasta la fecha, la mejor mascota de Venezuela. Muchos dicen que de Latinoamérica, yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, sí, hubo un ranking, y bueno, es así, la responsabilidad que tienen los que han venido, ¿verdad? Es esa, de mantener esa imagen de bonachón, de divertido, de creativo. O sea... Y te iba a preguntar de increíble. eso, porque comenzaste eso y después vino la sucesión, obviamente, y vinieron otros a hacer... Sí. Muchos han hecho un buen trabajo. Recuerdo Manuel Hernández. Manuel fue mi director creativo y es el que hizo después el trabajo. Increíble. Y además que Manuel era flaco, era más flaco. Alto, y él es súper divertido porque él es Agui. Él tiene muchas cosas de ahí. Él es muy divertido. Nosotros... Y él estuvo muchísimo tiempo también como Agui. Y después su hijo también. Después su hijo pasó a ser Guarito. La mascota, que era prácticamente lo mismo, pero un cardenal. No era un águila, sino un cardenal, pero era el uniforme, el traje de Guarito era muy parecido, muy similar. Pero la experiencia valía. Incluso nosotros creamos al Buchón cuando existía Petroleros de Cabina. Ajá. Nosotros creamos esa mascota, el Buchón. Entonces... ¡Ey! Párate ahí el episodio, mete el frenazo, freno de mano, porque es momento de hablar de Honda Maracaibo. Recuerda que estamos en nuestra sede en el Premier Mall. ¿Dónde está el Premier Mall? Fuerzas Armadas. Ya no tenéis que llegar allá a la barraca y dar la vuelta en uno. Y ahí en Fuerzas Armadas, si vais en el sentido sur-norte, abrimos el huequito, entráis directo ahí a 200 metros del Adolfo Pons. Ahí está el Premier Mall con el showroom más impresionante, con los vehículos los mejores del momento, el New City. Tenemos también la HRB. Recuerda, sin listas de espera, sin esperar por nadie, disponibilidad inmediata, crédito, muy importante eso actualmente. Y algo que te lo voy a decir, se los voy a decir a todos acá, el test drive. Ustedes pueden agarrar el vehículo. ¿Qué significa esto? Ustedes agarran el vehículo, lo prueban. Eso no lo está haciendo nadie, mi hermano. Dale pa' Honda Maracaibo. Recuerda, Honda Maracaibo, seguridad y confianza en tu recorrido. Honda, the power of dreams. Oh my God. Hacía él el personaje, o sea, que él ya tenía la práctica. Claro. Pero el Buchón también era una cosa súper incómoda, ¿no? Porque era un pájaro, entonces era una sola bola, era difícil que se pudiera humanizar. Sí, ¿y cómo viste vos esa transición con nosotros? Manuel, después estuvo Mascot Barber también, que lo hizo muy bien también, y de hecho ahorita está como mascota en México. En México estuvo con un personaje, Pepito, de los Marlins de Miami, sí. Que no es el Marlin, no es la mascota oficial de los Marlins, pero Pepito es el que se roba el show cuando salen las mascotas allá en el estadio. Pero hubo una época, yo recuerdo de Agui, que lo estabas comentando, que Agui se convirtió en el protagonista de un juego de las Águilas, un bache por el que pasó el equipo, no ganaban, no venían títulos, la afición iba a pasar arrecheras ahí en el estadio. Normal. Sí, vamos a ver. Y la gente decía, siempre en el kiosco, cuando uno se encontraba con los fanáticos, con los amigos, decía, aquí lo único que vale la pena es Agui. Es Agui. Se volvió... Qué responsabilidad. Sí, se volvió el protagonista y todo el mundo le echaba la culpa, ¿no? Que si esos son los dueños, que tienen que vender el equipo, que fue los peloteros, que fue el manager. Pero Agui es lo mejor.
Y eso Mira, todavía incluso, se mantiene. Todavía. Yo estuve el año pasado, que cayó un palo de agua, y me dio tanta emoción verlo a él ayudando a poner, ¿sabes?, la lona. Y Increíble dije, esa foto. Ese es Agui, no importa, llueve, trueno, relampaguee, estemos bien, estemos abajo, siempre el entusiasmo, porque el equipo le gusta que suene esa bulla, es importante, es emocionante. Sí, y aparte de Agui, no hiciste más nada con Águila. O sea, no estuviste como en la locución interna, No, nunca no, hubo no, nada. no. Porque han habido mujeres, sobre todo con los Leones del Caracas, maravillosas. No, y eso es maravilloso, porque eso abrió un campo Sí. también, cuando se descubrió, porque bueno, ganaron las Águilas y entró, yo no sé quiénes eran el Canal 2, entonces, y esa mujer ahí arriba en los vestidores, dice que esa es la mascota, que es una mujer. Entonces, bueno, ahí se abrió todo y se supo entonces cómo hicieron. Entonces, ya ahí se hablaba de inclusión, ¿no? De lo profesional que puede ser estando una mujer con un poco de hombres ahí. Eso sí, los primeros juegos sí casi atentaron contra mi vida porque fue tan querido que se me ocurría a mí quedarme hasta el 9º cuando estaban ganando. Saltaban los niños y me tenían que, porque o sea, se guindaban. Entonces llegué a una conclusión, ¿sabes cómo es la cosa? Ya yo en el 8º yo salgo, me ducho donde están los managers y me voy. O sea, siempre la gente me veía salir, pero no se imaginaban, pues decían, esta es una fan, una comediático, que es tal. Pero la después, novia de alguien. Sí, no, después siempre decían que era la esposa de un jugador. De un siempre. pelotero. Sí, porque bueno, me montaba también con el circuito cuando hacíamos gira. Claro. Entonces, ¿y esta quién es? Entonces, ¿sabes? Pero se mantuvo muy bien y eso comprobó que, ¿por qué no? ¿Por qué no la mujer venezolana no puede estar involucrada en la narración, en otras cosas? Y eso abrió un camino ¿Cómo no? muy importante. Luego, tú sabes, las comentaristas en televisión. Claro. Zacatira hizo maravillas para abrir el campo a las otras mujeres, ¿no? Y ahora tú las ves en el campo y ahora con las diferentes plataformas están haciendo presencia y se ven muy bien y son muy respetuosas y ellos han aprendido a respetar a las profesionales. Sí, sí. Y en ese momento también había respeto. Los peloteros te respetaban. Claro, sobre todo porque, bueno, yo tenía 33 años cuando empecé a hacer eso, entonces ellos Eran más chavos. eran más chamos, entonces la señora. Claro. Te cuidaban, pues. Aparte de eso, te querían y te Sí, cuidaban. me cuidaban y bueno, te digo, en los viajes que solamente podía mix con ellos solo si jugaba dominó, estaba Pompeyo. Ajá. Pero no aprendí nada porque Mira, Pompeyo es ¿verdad? demasiado pícaro. Nunca pude aprender nada porque es demasiado rápido, pícaro. Vos estabas- Así como fue en el béisbol. Claro. O sea, se aprovechaba cualquier cosa para desarmar a los peloteros. Totalmente. Un Pompeyo mago. era así, sí. Pompeyo, él tenía una lectura del juego increíble. Y con esa chispa y pendiente de cualquier mínimo De todo. detalle y ganaba juegos así. Sí. Tal vez no era aquel manager que se dejaba llevar por el librito, ese librito que siempre dicen de las jugadas, que hay jugadas que se deben hacer, Y que en él un noveno decía inning hay que tocar la bola. que no sabían leer el librito. Ajá. Él tenía un librito aparte. Él era creador de otro librito. Absolutamente. Exactamente. Bueno, oye, llega la etapa con Armandito en Urbe. También fue una etapa maravillosa. O sea, yo Maravillosa. recuerdo Urbe. Yo estudié en Urbe Comunicación desde el 2003. ¿Y te graduaste? Sí, claro. Yo sí. Aunque no parezca. hasta el 2007. Y Urbe TV, súper activa y tenía todos los jugueticos. Era Yo un sueño Disney. que eso regrese en streaming. Yo sueño que Yo no Urbe- sé por qué no lo han hecho. Bueno, se han tardado. Se han tardado porque los estudios están. No, sé- y ya fíjate, todo ese estudio, ya no Todo. hace falta todo ese espacio. Exactamente. Bueno, aquí estamos. Y, Es como y estudio. puedes hacer escuela con Sí. esa gente y es la maravilla de estar conectado con el mundo entero a toda hora desde cualquier plataforma. Sí. A la hora que sea, porque A la hora que temporal. sea. Ahora es Eso. temporal, ahora la puedes ver, no tiene que verlo en el momento que estás Sí. haciendo, lo puedes ver en cualquier momento. Y hasta en la mitad y lo paráis, te vas a una Exactamente, fiesta y volvés. exactamente. Exacto, porque antes estábamos obligados a estar a la hora Pa' del verlo, programa sí, no. para verlo. Nosotros que tenía teníamos- sus ventajas también. Nosotros teníamos la ventaja que nosotros teníamos reposición. Exacto. Es que había una excelente... Usted estaba en el Sí. mediodía, ¿no? Sí. De 1 a 2 de la Después tarde. del De 1 a noticiero. 2. De 1 a 2 y después reposición a las
12 de la noche y después a las 11 de la noche. Y no, Urbe TV tenía en estos días estuve a Madrid. Puras grandes estrellas. Sí, de la televisión regional, que comenzaron incluso a hacer carrera E ahí. internacional, Zoraida Orcial. Zoraida, exactamente. Ivonne Valdebenito estuvo allí. Ivonne. Lucía Urdaneta. Ella Madeline Urdaneta. Palmar. Aún vigentes. Grandes Aún periodistas. vigente. Madeline Palmar la tuve hace unos días acá y estaba recordando, ella recordó mucho la móvil. La móvil que tenía, Claro. que era una móvil pequeña, pero papi, Era- con todos era- los jugueticos. De hecho, es la que utilizaban para transmitir todos los canales nacionales, para hacer las transmisiones desde Maracaibo. Era la móvil de Urbe la que utilizaban. Exacto, cuando venían para acá la Para que alquilaban. estaban antes de Caracas, Era sí, la sí más tenían. moderna. Era la más moderna. Qué lástima que ahorita no está Por al ahora, aire. Por ahora. Por ahora. Ojalá. Y en cuanto a esto, en cuanto que ya lo trajiste a la mesa, a las nuevas plataformas, a la nueva forma de hacer televisión, de hacer contenido, porque ahora ese es el término, crear contenido. Antes, si bien es cierto, decía que una de las ventajas era, pues yo lo veo como una gran ventaja, que nosotros estábamos obligados a cierta hora sentarnos frente al televisor con la familia, que eso se ha perdido, y en unión veíamos un programa que nos gustara. Claro. Me acuerdo de esa época dorada de Bienvenidos, chéverísimos, Rochela. Radio Rochela, José, lo más atrás. Pero acá también pasó. Acá pasó con Esgoya, pasó con León Magno también con su Sabor programa Gaitero. de Sabor Gaitero, que también fue por Urbe. Ramón Soto también tuvo su gran... Incluso Claro, fue uno de Sábado los, Gaitero. Con los Sábado Gaitero, primeros su que gran tuvieron, sabes, que salía en internet. Hacían Ujú. como una capsulita y lo sacaban en internet. Ajá. El programa de Egoya era tan importante para la televisión regional que nosotros llegamos a ganarle el share en Maracaibo a las novelas de Radio Caracas y de Venevisión que salían a esa hora. Sí. Nosotros llegamos a hacer el programa con más sintonía en Maracaibo y en donde llegara y le ganamos a los canales nacionales. El maravino, el zuliano, aparte que Ahí en va. publicidad y en mercadeo siempre se estudiaba la particularidad. Y yo tuve un gerente en Lagoven, cuando trabajaba, que se llamaba el señor Brígido Natera. Y cuando hacía sus discursos sobre la comunidad de la industria, él hablaba que por qué había tanta disciplina, por qué la meritocracia era tan importante, todos estos términos que vienen de allá, y decían que por qué el trabajador de la industria era tan disciplinado y tan bueno. Y decía, no somos mejores, somos diferentes, que es un eslogan que lo han usado ya para otras cosas. Claro. Pero originalmente es de allí, de los 70. Y el zuliano no es mejor, es diferente. Es diferente. Y la forma como se conecta con su público es una manera inmediata. Hay respuesta, hay feedback inmediato. No solamente con la monetización, sino precisamente con acompañarte con tu marca, con tu producto, con tu servicio. Sí somos bochincheros, pero es la manera como nosotros nos adaptamos a las circunstancias que vivimos Sí. y las que seguimos viviendo. Sí, es impresionante cómo las marcas incluso utilizaban Maracaibo. Bueno, ustedes participaron en una campaña, la de Pexituista, ¿verdad? Que las Mermelada. Mermelada, Claro, claro. claro. Las lanzaban, que fue con el talento zuliano. Ustedes tuvo Mermelada y tuvo otro grupo, Bacanos. creo que bacanos. Ajá. Las lanzaban acá. Si en Maracaibo no pegaba, No, porque éramos ni se molestaba, diferentes. ni se molestaba. Éramos como que Fíjate estábamos que en el foco, pues. Incluso la resistencia del resto del país Ujú. es con los talentos zulianos, ¿no? Pero nosotros tenemos tan buena acogida y tan buen público que nosotros, dale, que nos van a querer. Claro. Esa época de ustedes, de todos esos grupos, ¿sabes? De merengue, de rock, todas estas cosas, hubo una época que no había una tarima donde no estuviera la brigada musical de todo el género. Y ni hablar de gaita. Aquí todo el mundo empieza por gaita, a todo el mundo le gusta la gaita. Entonces, tú estás viendo que es una ola que se reinventó en esta temporada post-COVID y está en todos lados. Y tú ves como, oye, de pronto te falta esto, de pronto quieres a esto, pero sí la zulianidad está avanzando por todos sus estilos, por todo lo que significa. ¿Sabes? Mucha gente se queda pegada con que el Zulia es gaita, el Zulia es mandoca, el Zulia Gaita es... chini, pues. Sí, Y entonces- patacón. Sí, entonces, ¿sabes? Es algo tan
que es tan amplio que lamentablemente muchas veces solamente nos quedamos en ese nicho. Sí, sí, totalmente. Pero es mucho y es diferente y es por eso que siempre nos acompañamos. Un proyecto que haga, proyecto que te van a acompañar. Somos muy unidos y eso lo decía siempre, lo hemos comentado. Emilio Lovera decía que si Venezuela estuviese, o sea, que si todos los venezolanos fuéramos como los maracuchos, como los zulianos, esto fuera diferente, sí. O sea, porque en verdad nos apoyamos. Hay un proyecto maracucho, pero es que vamos en cambote, es como los chinos. Ey, nos apoyamos hasta para sabotearnos. Marico, increíble. Hasta para eso, o sea, como, dale, no pues. me gusta, pero para que le ganen a aquello. Exactamente. Y bueno, ustedes le ganaron el Cher a programas de televisión nacional. A novelas. Porque es que, claro, incluso una de las cosas que me impulsa al estilo de mi programa de radio, a pesar de que, bueno, soy mamadora de gallo y he hecho broma y tal. Por ejemplo, Eduardo, tú no puedes hacer así, tú tienes que estar echando vaina todo el tiempo. Y yo le digo, no, eso no es lo que yo quiero de mi programa de mi producción. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas cosas que pasan en la ciudad y no se reportan en los diarios regionales. Yo recuerdo que cuando insisto que el programa tiene que ser dar buenas noticias del espacio del arte, la cultura, el deporte y la ciencia y la tecnología, el diario Panorama solamente tenía una columna de 1x10. Señores, el periódico eran 8 columnas, un diario estándar. Wow. Revisen, pregúntenle a ChatGPT. Entonces, era una columna por 20 centímetros. Que va a haber en el Bellas Artes, que va a haber en el Teatro Baral y que va a haber en tal. En el IA y se acabó. Y es que el día ni siquiera estaba abierto en esa época. Entonces tú dices, pero bueno, pero si aquí pasan muchas cosas. O sea, yo sabía que sucedían cosas en la ciudad. Había escuelas de teatro, escuelas de flamenco, y hacían actividades. Yo decía, no, pues esto se va a encargar. ¿Cómo es posible que aquí no se hable las investigaciones que en la Universidad de Zulia? ¿Cómo es posible que no se sepa esto? Entonces de eso se encargó el programa. Claro. Y así ha sido para mi programa de televisión, donde me afinqué más en la gastronomía y los eventos, porque... Bueno, era audiovisual. Claro. Entonces tenía mi ruta gastronómica, que después cuando entró Armandito pasó de postre incluido, pasé a Goya, la ruta gastronómica cambió, fue más popular, donde descubrimos sitios que nadie sabía que existían. Que existían. Entonces, sabes, esa es la misión de uno como comunicador, ¿no? ¿Cuál es tu línea y cuál es tu factor diferenciador? Claro. Sí, es que se puede decir que había un factor diferenciador. Pues, ¿sabes? Sí. Todo el mundo trata, por ejemplo, Eduardo Aldrey, que no es maravino, él se tomó esta ciudad para él. Y fue disruptivo totalmente en una época que no se acostumbraba a eso. Y lo logró. Y cuando hiciste eso, o sea, llegaste a pensar en algún momento, o desde el inicio lo tenías claro. O sea, yo quiero irme por esta vía. Sí. Yo no quiero ser disruptiva, como tal vez te lo dijo Eduardo. Tenés que seguir con la jodedera, con la vaina. Yo quiero ser seria en esto. Quiero irme por esta vía con un humor. Ni siquiera seria, sino con un humor, ¿sabes? No seria, pero feliz, sobria. Feliz. Una persona feliz. Sí. Y lo chévere es que no era tan estricto el 1 por 1 en esa época, o sea, se ponía por 2 y 1. Entonces, la música anglo es lo que a mí me gusta. Okay. Yo vine a disfrutar de los sonidos zulianos cuando me vine a Maracaibo en los 80. Okay. Pero no era cotidiano. Mi papá es llanero y mi mamá era de Tucupita. Y en los campos en esa época era mucho más anglosajones, holandeses y de toda Venezuela. Esa fue una gran migración que hubo en este país. El descubrimiento de estos campamentos petroleros hizo que viniera gente de todas partes de Venezuela, se unieran, se casaran. Por eso es que era una gran familia, era multicolor. Y por eso nuestra cultura es así, multicolor también. Exactamente. Sí. Exactamente. Por eso que somos así, claro. Sí. De todo nos gusta. Antes de la petrolera, imagínate, nos funda un español alemán, después vino el otro, y después vino el otro. Después vinieron los holandeses. Ajá. Y todo lo bailamos, todo lo cantamos, todo le metemos. Todo, todo lo comemos. Sí. Todo lo que no es de nosotros lo hacemos mejor. Y todo lo que llega lo freímos y lo ponemos mejor todavía. Tostado y crocante y le metemos plátano. Y hablando de eso, Armandito, tú sabes que nosotros teníamos en diciembre siempre un plato navideño, y bueno, invito a Mermelada Bunch. Y los muchachos han hecho un plato que en verdad parecía una cosa que decía la gente, qué asquerosidad.
Pasacote. Ey, no, sorpresa no. para mí. Yo le digo, bueno, te toca el segmento de la ruta gastronómica Ajá. con el plato navideño. Los muchachos, yo te vamos a enseñar uno. Por favor, Armando. Hice el bocadillo navideño. Bocadillo. El bocadillo navideño es... O sea que uno está acostumbrado a ver el pan de jamón desde el punto de vista cortado así. En cortes sagital. Ajá, No, exacto. nosotros lo cortamos así, a lo largo. Ajá. Ok. Y después que lo tienes así, que lo abres, que descubres que el pan de jamón tiene otras formas. El jamón se ve diferente. Claro. Todo esto. Ok, entonces nosotros agarramos el pan de jamón y ponemos hallaca, hallaca, hallaca. Después pernil, Ajá. jamón, Lo que quedó. queso amarillo de bola, por supuesto que siempre queda ahí. Ajá. Impelable. Ensalada y cerrás el pan. Ensalada de gallina. Por supuesto, claro. por supuesto, con mucha mayonesa. Lo apretáis, Ajá. lo cortáis en 3 pedazos que corresponden a cada hallaca que metiste dentro del Claro. pan. Correcto. Exacto, y tienes todo tu plato para comértelo con ponche crema casero, hecho servido en refresco, en botella de refresco plástico, en interiores el 25 de diciembre a las 2 de la tarde, sentado viendo Duro de Matar, que es mi película favorita navideña. Ajá. Así, comiéndote el pan así y haciendo con el ponche crema casero. Claro, porque está congelado. Le haces duro para que Es tipo chicha. Exacto, y te comes tu boca. Eso lo hicimos Eso fue un nosotros. éxito. O sea, yo por supuesto ¿Y lo decía, probaste? Claro, ¿Te pero, gustó? o sea, claro que te gusta, pero estuve como 3 días digiriendo. Claro. Pero Pues una más o menos. cosa increíble. Yo recuerdo que mi papá cuando trabajaba en Zuliana, él hizo de fiesta con el recuerdo en las mañanas, cuando estaba Zuliana 102 aquí, y él lo hacía, su primer compañero fue Víctor Linares Gobea, Vitico, una persona que pesaba casi 300 kilos. Pesaba Es todo. que en esa época yo Y sé él- porque todos los locutores eran gordos. Sí, y entonces él venía, verga Julito, vamos a pedir el desayuno. Y pedía unos panes, una vaina. Cuando llegaba, venía acá, me agarraba, compraba una bolsa de pan y una bolsa de pastelito. Abría los panes, le metía 3 pastelitos y eso era lo que desayunaba. Ok. Te podés imaginar. Algo me recordó como el Déjame darme un panini masaje ese en la navideño. carótida. Masaje en la carótida. Chico, pues Algo eso así. es muy común en Cumaná, en Oriente del Oriente Bueno, venezolano. las empanadas operadas, ¿no? No, pero el pan Operado. el pan con una empanada adentro o con un pastelito adentro. Y se ve solamente en 2 Sí. países. En En Maturín, Maturín y en Chico, nunca Paraguay. lo probé. Y en Paraguay también. Eso es característico. Pues. En Paraguay se come la empanada horneada o frita dentro de un pan. Bueno, y cuando aquí en haces Oriente esa también. receta, porque ya me están escribiendo preguntando que si traíste macarronada. Básicamente, chico, pero una macarronada con una empanada dentro, o una empanada con una macarronada dentro. ¿Cómo hacer? No. una empanada de macarronada. Claro. Debe romper. Lo que Ey, pasa no es se que- van a robar esta idea, es de Armandito. Sí. No, ya. Lo que pasa es que Armandito desde diciembre patentó una macarronada por ahí que se le hizo viral, Por eso te estoy que diciendo. la montó el reel hecho verga. Sí, exacto. Y al otro día Dígala, lo que no. vio, a la vaina estaba viral. Eso es correcto. La voy a hacer. Y ya vos patentaste y eso. llegamos a lo que estábamos conversando. Y también te tengo que recordar, mi hermano, mi hermana que nos estás viendo, Facilito BT, tengo que hacer una apuesta. Va a comenzar el béisbol profesional venezolano. Águilas del Zulia, Navegantes del Magallanes, Leones del Caracas, lo que queráis jugar en ese parlay. La alta, el de las Águilas, la alta. En contra, a favor, no sé, eso lo decidís vos. Pero ahí lo vas a poder jugar. Facilitobet.com. Acá está saliendo www.facilitobet.com. Facilito, como lo dice su nombre. Van a ingresar, abren su usuario y ahí van a jugar. Tenemos casino, hipismo, los galgos, carreras de todo, ludo. Todo lo pueden ustedes, señores, en facilitobet.com apostar. La parte del casino, los muñequitos, eso es increíble. Facilitobet.com, cobra fácil y cobra seguro. Con facilitobet.com disfrutas del mejor béisbol en vivo. La emoción de cada lanzamiento, cada carrera, cada jonrón. Apuesta en grande y gana con nosotros. Facilitobet.com, la mayor organización al servicio de tu suerte. ¿Cómo no? El Maravino que no está aquí, ¿cómo no extraña eso y cómo no te va a acompañar y Claro, cómo no lo va a celebrar? claro. ¿Cuánta gente no le hizo con esa receta y le quedó horrible? Sí. Claro, porque ¿cómo copias el queso afuera? O sea, ¿cómo agarras No, imposible. el anime con sal ese que venden allá afuera? de El verdad? queso yo creo que es lo único que no se va a copiar jamás allá. No, pues nuestras bacterias son nuestras bacterias. Exactamente, Y el queso, pero el repollo, vos le podés, en tu casa,
En un local comercial no, porque te van a cerrar el local. Por No, por pero las tenés que bacterias. ensuciarlo. Vos compras un repollo afuera y tenés que ensuciarlo. Lo tenés que ensuciar en tu casa para que sepa Eso igual. lo comentaste tú con él, ¿verdad? Sí, él lo dijo en el Había que episodio. ensuciarlo. Sí. Ajá, Goya, ¿y qué local vos visitabas así para comer este tipo de comida maravina, de comida maracucha? La ¿Qué te pro- gustaba? La probé por primera vez porque sí, durante el tiempo como publicista el trabajo era muy difícil, Ujú. pero también la vida social post-trabajo, los after office eran durísimos y las discotecas divinas. Durísimo, sí. Qué vida tan dura la tuya. O sea, No se obligaba. rumbera. Mucho, Sí. mucho, mucho. Entonces conocí el propio Carlos. Ese fue mi... Bueno. Esos fueron los primeros, sí. O sea, es que me O parecía sea, salía que... de Players. Ujú. No, de Players nos íbamos a la cabaña de café. Exacto, a la cabaña. Y después se iba a comerse unos Pero ese es el que conocí callejero. y el Gitos, más Bacos. lindo. Ah, viste. Bueno, Propio es que Carlos Guito- estaba Guito- Cecilia Costa ahí. En Cecilia enfrente, Costa. está- sí. Ajá, enfrente, en toda la esquina. Estaba en toda la Sí, esquina. sí. Ahí, claro. Muchos. Todos los recorrí. Y todos. esa cabaña del café con Luis Enrique Chaurio se nombraron La cabaña una- del café estaba... original. Yo no la conocí. Ninguna de las dos. Pero en el reel, que se movió bastante bien, porque bueno, es una época que la gente... Y regresa, porque... No digas. Bueno, pero yo quiero saber, porque yo no la conocí, la gente ha comentado sobre esa cabaña del café. ¿Qué era lo que tenía de bueno la cabaña del ¿Qué café? tenía de bueno? Que los músicos eran impresionantes. Perucho, estaba Ovelio, o sea, músicos de primera línea, músicos de intérpretes de grandes orquestas latinas de aquí, de Zulia. Entonces, bueno, tú ibas para allá, el sitio no es que era un pub inglés, no. Pero el original, el de Indomar. El de El de la Rincón Boricua. Rincón Boricua. Exacto. O sea, era una cosa, tú sabes, como madera. El y tal. estacionamiento del gimnasio. Exacto, de ese gimnasio. Total que tú llegabas ahí, siempre se prendía sobre las 10 de la noche, que estaba bien también, porque tú venías del after office, que comenzaba a las 6 de la tarde, tú te ibas para allá, entonces comenzaban a cantar de una manera impresionante la voz y la orquesta sonaba, Y uno todo- dice orquesta, pero era una banda. Claro. Era un jamming de verdad. Era un Aparte de eso, jamming. todos los músicos Bueno, de yo cuando Maracaibo era el eran allá. jamming, que era con el grupo... no era el grupo Café, Menta. El grupo Ajá. Menta. Tocaba... Era música... Ey, música popular, no la música popular, tocaba el música rock. popular y covers. Ok. Grupo Menta. Había un excelente guitarrista, Humberto. Humberto González Verdugo. Eleazar estaba en el teclado. Estaba tu Clemente amigo- Castejón en las congas. Tiberio Pirela en la batería. Voy a llorar. Y bueno, yo agarraba mi pandereta y... No. No, ese es- Este ese grupo otro me- Menta. Este es tercera Este generación. es un momento así... Este es el mentolito. Y bueno, yo agarraba, tú sabes, Goya, me llamaban Máquina. En esa época estaba de moda la canción Máquina de Ilan. Entonces, Máquina, agarra tu tambourine. Goya, Pandereta. y en esos sitios vos llegabas, o sea, yo voy a hacer un ejercicio. Yo te imagino, voy a cerrar los ojos incluso, yo te imagino llegando a la cabaña del café, sentándote en la barra, tal vez con los amigos, las amigas, el grupo, y pidiendo un vino. No, yo tomo ¿No? whisky. Ajá, whisky. Sí. O sea, persona de mucha personalidad, valga Era redundancia. que era el tiempo del whisky, 18 años era como pedir frescolita. ¿Con agua o a la roca? En la roca. En la roca. Ya después de las 2 de la mañana le decía que le pusieran un poquito de agua. Para llegar a las 4. Para llegar a bañarme y llegar a la agencia. Y le daba Sí, corrido duro, sí. Duro. O sea, nosotros cerramos la cabaña y nos íbamos a Higuitos, íbamos para la cabaña, pues íbamos donde la hucha, que era un hueco que abrían y que tenían que decir una contraseña. Buenas noches, tal. Y ya se asomaba. Santo y seña, santo y seña. Sí. Y bueno, y eso, como te digo, de los carritos, ese era mi favorito. Qué buena época. Y oye, cuando ya comenzaste a ser visible acá en la ciudad, que ya una personalidad de la ciudad, en la calle, ¿te cuidabas de eso cuando estabas o andabas normal? O sea, No, en un sitio... normal, porque todos los que estábamos ahí estábamos en lo mismo. Estaban en lo Estábamos mismo. disfrutando, cantando. O sea, no existía el karaoke, Y sino tampoco- que todo el mundo gritaba desde su silla. Y tampoco las redes sociales, las fotos, la vaina. No, pero si habían fotos, si había Coño, una, eso si habían, ayudaba antes. si Sí, pero- habían columnitas
tremendas. Estaba Noche Digital. No, No, pero eso Maca. No, no, chico. Eso Maca. Columnas en periódicos. Claro, Sí, de y, habían, brollo. y habían tabloides por ahí. Que tiraban subversivos. su... ¿Y llegaste a aparecer en una de esas? No. Lo tabloide donde aparecí fue cuando, ¿cómo se llama ese horrible panorama que era? Mi diario. Mi diario, sí. Bueno, pero por tontería. Que por cierto, uno de los que trabajaba ahí era Mauricio. Ay, Dios mío. No digamos nada. Eso tenías que decirlo al final porque No, se ya, puede ya. parar. No, Tenía ya. bebé. Goya, aparte de eso, Goya perdona esas cosas. Sí, pero no fue malintencionado, no fue malo. Fue. Es levantar controversias sobre el personaje público que sí. era. Ah, sí, era mi diario. Y Claro, mi diario, y mi eso diario es. lo hacía era por vender y ya, por el Sí, amarillismo, el sí, sensacionalismo. sí. Yo recuerdo que hay cuentos de mi diario que habían noticias inventadas. O sea, que no ni siquiera pasaban. Sí, Nada, o A mí me sea. pusieron novias y todo cuando estaba en Mermelada que yo, ojalá. sucesos Claro, y cosas ojalá. de esas. Sí, no. Sí, sí. Y los sucesos eran horribles. Ahí eran súper amarillistas. Sucesos. Sí, sucesos. Oye, y... Ajá, te había preguntado, pero no cerramos esa idea. Esta era del podcast, de este tipo de contenido. No te he visto acá, en muchos podcasts, no te he visto, y ni siquiera haciéndolo. Vos tenés un talento y yo creo, yo pongo mis fichas all in con vos allí, que si lo llegáis a hacer sería un tubazo. No sé. ¿Por sé. qué no lo habéis No, hecho? ¿por qué no? No hay problema, porque prácticamente es la misma estructura, el podcast es la Claro. misma estructura de la radio, con la parte de video. Exacto. Entonces, yo prácticamente lo hago todos los días porque estamos en streaming, estamos en 360, en el canal de YouTube, streaming, en frecuencia modulada, en fin. Entonces, es prácticamente lo que hago todos los días. La estructura es la misma, claro, con regidos bajo una normativa. Entonces, post-COVID, que fue cuando fue el gran El boom. en Venezuela Correcto. del podcast, que ha sido una gran salida a la libertad de expresión y del humor y de tantos talentos, pues yo pienso que vendrá el momento. No lo he descartado, pero es algo que ocupa mucho mi tiempo, porque como estoy en la docencia y en el coaching vocal de facilitadores, de youtubers, entonces me ocupa bastante tiempo. Me ocupa un tiempo bonito, me ocupa un tiempo bueno, y yo soy muy fanática de la lectura y del cine. Y ahora no sé si decir lamentablemente, pero sabes, con esto de las series, hasta que no las terminen, no. Dios mío santo. sí. No me paro. Entonces, O sea, comenzáis una, te enganchó, le dais hasta el final. debo seguirla porque, bueno, también con la cuestión del cine, de tanto que me gusta, ¿sabes? Aquí, como hicieron esto y esto, que hay veces que pues, son totalmente predecibles porque ya son Claro. paquetes que me molesta, pero la termino viendo para poderla criticar. Sí. Porque, bueno, parte de mi programa también hay eso. Pero no se te dificulta eso, sentarte a verla hasta el final, porque esta nueva era de redes sociales con el scroll, esto es muy rápido, La atención no es- la atención, o sea, no podemos Sí, prestar pero atención. recuerda, soy nueva era longevidad, soy Ok. baby boomer. No, nada. O sea, eso es para las nuevas generaciones. Yo empiezo a ver algo y puedo seguir incluso Ok. algún O sea, esa era mi programa. para ella pregunta. una serie Claro. de 24 capítulos de una hora es una película de 24 horas. Ok. Entonces ella la ve como una película de 24 horas. No creo que haya llegado, o sí. No creo que haya llegado a ver 24 horas seguidas, pero No, sí, no, pero no. 6 horas viendo una serie. No, he estado 12 horas. He Exacto. estado 12 horas. ¿Y qué tipo de películas te gustan? Me gustan todas. No me gusta mucho el terror porque es mí predecible. tampoco. O sea, me parece que ya es No, predecible. yo porque todo. sufro mucho en esa vaina. No. Si uno va a No, pagar, yo- no voy a Aquí. ponerme a estar sufriendo. No, yo sufro cuando hay animales, por ejemplo. Ya no veo películas como Benji ni nada, ni siquiera siento un También dálmata. sé yo. No, donde hay animales, no. Una película con un perro, eso es llanto seguro. Empiezo a ver, Increíble. no sabía que había un animal, no la veo más. Sí, Me tengo. Empiezo a ver una película de terror y digo, ay, ahora va a pasar esto, va a pasar esto. Entonces pasa y entonces ya me fastidia. exacto. ¿Qué está sucediendo ahora con terror / ficción? Me gusta porque están teniendo unos twists que, wow, no lo veías Que venir. sorprenden, claro. Sí, no lo veías venir. Entonces me atrae.
me atrae. La única que no he terminado de ver, que ya cerró Severance ahorita. Ajá. Sí me parece. Lograron lo que querían, que era que la gente se sintiera como atrapada y tal. O sea, desistí. Dije, no, ya no la voy a ver más. Pero lo demás sí, de pe a pa. Si es un buen cuento, una buena historia, eso atrapa. Sí. Sin ni siquiera tantos efectos Una historia bien especiales. contada, una Sí. historia bien contada. Yo sé que Armandito es un enfermo de la Guerra de las Galaxias, pero las veo por él. Porque Ajá. quiero conseguirme con él, entonces que me diga tal cosa. Pero ya le perdí la cosa que ya no sé quién es quién, porque hay tantos spin-off. Claro. Ah, no, Que ya, entonces sí, tengo sí. que irme para atrás para decir quién es este. Eso sea- es como desde la era esta de Avengers con, Ah, no, con sí, lo de los Marvel. multiversos. se Y entonces vuelve una van locura. sacando un personaje. No, no. Entonces, Y sacan unos personajes, por ejemplo, Flash. ¿Qué es lo que hace él? Lo único que hace es correr. Sí. O sea, como ¿para qué meten ese Y superhéroe? como Sí, se le meten sí. el pie. Sí, bueno, o sea, le se va metieron ahí. a Hay una escena donde le meten el pie, o sea, claro. tú tienes un tipo que tiene rayos, que vuela, que detiene las tormentas. la cosa. Mazinger. Entonces, Tiene un tú vas a robot poner, increíble. aquí viene superhéroe Flash. Por favor. Y de esos superhéroes, ¿cuál es tu superhéroe favorito? El Mi que superhéroe- disfrutabas ver. Disfrutaba ver Ajá. Monstruos del Espacio. Goldar. Goldar. uy, Bueno, uy. vos te raspaba ahí. Joven. Goldar, los sí, sí. Uyuyuy. Sé quiénes son, pero no, yo no veía Eso fue eso. antes que apareciera Mazinger. Mazinger Así Z, que- claro. Eso Era es la Ultraman, época- Ultraman y Sí. Monstruos del O sea, Espacio. los monstruos caminaban en cuatro, se le veía el cierre. y Eran uno- tiras No, cómicas. No, Eran no, películas era en una sí. cosa en serio. Era una serie japonesa donde el robot era dorado con el pelo amarillo largo. Y su esposa era de este tamaño. Exacto. Ajá. Y la esposa era chiquita. Ajá. Y estaban los Uyuyuy, que eran los malos. Pues, de Los la- extraterrestres malos que venían a llevarse a la Tierra. Ok. Pero eran, tú sabes, eran los robots. Y paralelamente, en esos mismos años salió Ultraman, que era otro. Que también era, tú sabes, siempre así. Y entonces también se volteaba y se le veía el racha cierre. atrás. Se le veía el cierre. Entonces, ¿sabes? Era, wow, qué chévere. Eso y, por ejemplo, Oye, la señorita Perdidos. Cometa, la señorita Sí, Cometa. me encantaba. Perdidos en el Espacio era mi serie favorita Buenísimo. junto con Monstruos del Espacio. De De ese tipo de. de ese claro. tipo de- Yo veía mucho, no sé por qué me gustaba, Hechizada y Mi Bella Genio. Además, sí. Ah, pero todos se enamoraban. Los Barbara varones Eden y siempre Elizabeth veían. Montgomery. Me Eso es como encantaba. los varones viendo Baywatch. o sea, También, pero ahí me por encantaba por otra cosa. Claro. Pero. Sí, te gustaba David Hasselhoff como cantante. Eso es como leer Playboy, lo leo por los artículos. Exactamente. Sí, Claro, por la parte. Había una parte de. O la gente que artículos. va a la discoteca de ambiente por la música. sí, es que Claro. la música es increíble. Exacto. El Playboy de Dora Mazzone tiene un artículo que te lo recomiendo. Sí, cómo no, excelente. Que es de comida, de gastro. Neurogastronomía. chicos, neurogastronomía. Si supieras que yo en una revista Playboy descubrí que la pasta Alfredo no lleva crema de leche y la gente le engaña a la gente. Y eso lo descubrí yo en una revista Playboy. Viste que en Playboy sí se aprenden cosas interesantes. Claro, claro. Pero y tiene que ver lo de la crema De de hecho, leche. de- Lo de la crema de leche tiene que ver con Playboy. Y de hecho, en la revista esa, en ese artículo que yo vi, estaba Carlos Andrés Pérez comiéndose la pasta en el restaurante de Alfredo en Roma. En Playboy. Ah, En la En Playboy. Playboy, exactamente. Carlos Andrés Pérez en la revista Playboy. Exactamente. ¿Me lo juras? Claro, yo lo vi. Y lo debes tener en tu casa porque tu madre coleccionaba todo. pero no recuerdo, creo porque que Playboy. Eso lo vi yo hace, no sé, yo tendría como 11 años, una cosa así. O sea, 12 te años. masturbabas con la revista. Goya, por favor. ¿por No qué lo hacías esas vi cosas? venir, jamás ¿Viste? vi venir Pero- eso de Goya. Pero tú, Jamás. tú eres médico. Eso es Así algo- va, sí, eso fue Wilson Álvarez. Claro, y a las costillas. Pero es una conversación de hombre adulto Yo que te es estoy médico. diciendo que acabo de descubrir que las pastas Alfredo cómo se preparaba y vos venís Pero con no esas digas cosas. que lo acabas de descubrir. Oye, no te saco más. Oye, hay una parte muy, muy importante y sentida en tu vida que fue un accidente, pero que luego llevó a una fundación que todavía está. No, es ¿No ahora está? una cruzada. Ahora se, Ok. se convirtió en una cruzada educativa. Siempre fue una fundación dedicada a la educación, pero fundación como tal ya no se llama, es una Ok. cruzada. Y esa fundación que ahora es cruzada estaba dedicada era a la prevención, ¿no? Sí, es educativa, basada desde mi experiencia para contribuir a la prevención de quemaduras en niños, que se convirtió después quemaduras en general en el hogar. Ok, porque entiendo con esto que
se pudo prevenir el accidente que te ocurrió? O sea, ¿hubo algún descuido? Bueno, sí, la tubería de gas de la cocina se reventó. Entonces salió gas durante toda la madrugada. También había una fuga de metano de una poceta del apartamento de arriba y había una fuga de metano. Entonces, y ahí hubo es posible que con el cambio de la nevera, con el cambio del aire acondicionado, hiciera la chispa que provocó la explosión. Esta experiencia obviamente tuvo que haber cambiado tu vida. Absolutamente. O sea, absolutamente. La forma de ver la vida nos cambia cuando, y ayer lo hablábamos en el episodio con Mauricio después de su experiencia, ¿no? Hay una línea muy delgada en donde uno pareciera que ya puede pasar a otro lado y se queda acá y que uno dice, hay algo que Hay un porqué. Hay un porqué y algo debo... Para algo me dejaron aquí de este lado. Sí, hay que mejorar muchas cosas, Ajá. tratar de mejorarlas, porque después te vas involucrando y el mismo sistema te lleva, tú sabes, a que, ay, ya se me olvidó. No, pero es algo que es muy personal, muy individual, claro, muy propio de cada quien cuando se vive una experiencia de ese tipo donde pues te ves como que listo para partir. Entonces, sabes, tú dices, oye, yo he podido hacer esto y esto. No es que te castigaron, sino que piensas que perdiste tiempo en tantas tonterías pudiendo encaminar tu propósito de vida de otra manera. Totalmente. Si eres religioso, muchas personas simplemente se identifican luego con esa religión. Si eres... eso, buscar un propósito de vida. Muchas veces, porque como son momentos tan trascendentales, se relacionan con el más allá, con la religión y cualquiera que sea tu religión. El que es católico identifica a Jesús, el que es budista ve a Buda o ve cristales, en fin. Pero sí es un momento de mucha reflexión y de tomar decisiones que deben mejorar tu vida. No cambiar, porque no es cambiar. No, en esencia seguimos siendo lo mismo. Sí, pero sí, oye, tengo que mejorar mi vida, tengo que ya conseguir mi propósito, tengo que dejar de estas cosas. Sí. ¿Sabes? Y todos nos lo han dicho. Todos nos han dicho que estamos chiquitos, pero simplemente y lamentablemente vienen estos tropezones tan difíciles. Sí, porque lamentablemente aprendemos siempre después de un coñazo, ¿no? Así es el hombre. Sí. Así es el hombre. Uno aprende por dolor o por amor. Generalmente por dolor. Sí. Generalmente por dolor. Sí, generalmente por dolor. Estoy de acuerdo. Yo sufrí una depresión y después de esa depresión, profunda depresión... ¿Saliste del closet? Yo no, todavía no. Eso es lo que viene, Armando. No lo dejaste terminar. Después de esa depresión, yo lo que aprendí fue precisamente eso. ¿Qué tiempo perdimos? O sea, y a valorar las pequeñas cosas. Porque en esas pequeñas cosas es donde en realidad está la felicidad. O sea, en que nos sentemos acá, nos compartamos un café, ahí está la felicidad. No es tomarnos el café en un Starbucks en la Torre Eiffel. No. Que no está mal. No, claro que no. Que no está mal. Claro que no. Pero, como me dijo la hermanita Francisca cuando yo salí del accidente que también del choque, ajá, vos también pasaste por la experiencia. Me lo dijo, no estés dándole vueltas a la cabeza pensando en que Dios te puso un propósito en la vida. Vive la vida, sé feliz, disfruta la oportunidad que tienes de seguir viviendo y vas a ver que vas a encontrar en algún momento ese propósito. Es así. Y si no lo cumples, Goya siempre estará detrás de ti. Hablándote. Goya, y en el momento de la radio, en tu prime, ¿te llegó a ver alguna propuesta para televisión nacional? No, es falso. ¿Te hubiese gustado? No. ¿Estabas tranquila aquí? No. Yo viví en Caracas, estudié mucho tiempo y trabajé allá mucho tiempo. O sea, Caracas es chévere con cobre. ¿Okay? Claro, todavía. Caracas es chévere con cobre. Todavía. Pero los mismos problemas y demás, pero, ¿sabes? Y como estando de este lado de la creatividad, de la producción, tú sabes cómo se estaban moviendo las cosas allá. Entonces, las condiciones... no estaban dadas. Sí, hice cuñas. Yo fui chica Pepsodent y participé mucho en las cuñas de Baby Blue porque mi sensei era el modelo de Baby Blue. Entonces, ¿sabes? Aparecía en una playa. Pero no, nunca. Y ya después ya era muy tarde para entrar al mundo de televisión porque este es un medio venezolano que es de jóvenes, de mujeres jóvenes y muy hermosas. O sea, el momento es diferencia de Europa. En Europa, estoy hablando finalizando el siglo pasado,
antes de llegar al año 2000, en Europa siempre es una dama, o sea, con mucha experiencia. Y los caballeros también, los que manejan las Prime, son periodistas o comunicadores con mucha experiencia. No importa la fachada, pero como latinos, sí, hay que ver piel, hay que estar súper chévere. Entonces, si lo hubieran pedido, no, yo no me iría de Maracaibo. No. Y siempre le he dicho, mi misión está aquí. Fuiste feliz acá y sigues siendo feliz acá. Soy feliz aquí. Sí. Yo me adapto, hago lo que me gusta y lo hago con pasión. Y eso a mí me da mucha felicidad, mucha felicidad. Que hay muchos tropezones, hay muchas situaciones que nos hacen entristecer. Tener a mi familia muchas fuera, que me hace entristecer, pero gracias a la tecnología todas las noches la tengo. Claro. Y están bien, lo importante es que estén bien. Y además, como te digo, hacer lo que te gusta es la felicidad más grande. Y compartirlo con tus amigos todavía más. Es así. Vos sois una, como lo dije hace rato, una gran dama de los medios, referencia para muchos y para muchas, pero vos debiste haber tenido una referencia. ¿Quién fue tu referencia en los medios? Mi referencia Ajá. es Renio Tolina. Wow. Y en la locución, Corina Castro, es una locutora hermosísima de los 70. ¿De acá de Maracaibo no? No, de Caracas. Caracas, ok. Entonces ella hablaba muy sexy y tal, y decía, uy, qué chévere. Pero no era porque yo quería ser locutora. Ok. No era mi propósito. La admirabas La admiraba porque soy una fanática de la radio y la televisión. Entonces, claro, Renio Tolina era una cosa como que, El número wow, qué uno. caballero, mira qué caballero, qué dicción, Sí. qué bien habla, mira lo que hace, recorrió Venezuela, qué cosa tan buena. Y claro, estando en Caracas tuve la oportunidad de conocerlo, que bueno, es así como que wow. Y la voz, y entonces bueno, por supuesto, la voz tan buena cuando dije, bueno, creo que voy a escribir para alguien que tenga una voz parecida, y los corregía, sin ser yo locutora, pero los corregía con la precisión léxica, porque decía que teníamos que hablar bien, ¿no? O sea, nunca he voceado, estoy voceando ahora vieja, porque estoy con mis amigos maracuchos, Claro. pero nunca voceé, porque no se voceaba en mi casa. Sí, y antes, claro, los tiempos han cambiado y ahora con las redes sociales, las tecnologías, el público tiene otro tipo de consumo del contenido, ¿no? Pero antes el locutor, el presentador de televisión se preocupaba mucho en lo que era la dicción, eran muy leídos, muy letrados. Por ejemplo, Reni, increíble lo que Reni hacía, y todavía uno se pone a buscar en YouTube. En esta plataforma uno se pone a buscar en YouTube los programas de Renio Tolina en blanco y negro, incluso. Y fíjate que mucho se perdió porque Radio Caracas en una época se quemó toda una parte y muchas cosas se perdieron. Bolívar Films está haciendo un excelente trabajo de rescate. ¿De los programas de Reni? De muchas cosas. De muchas cosas, ok. El canal de Bolívar Films en Entonces YouTube, ahí hay tú muchas te das cosas. cuenta porque tú oyes los locutores de esa época, claro, son una voz muy engolada, Claro. muy grave, pero esa precisión léxica era tan importante que por eso es que esos productos iban para afuera. Sí. Entonces tú ya, solamente Musiula Bacalerí, que era porque era muy deportivo, Claro, pero claro. igualito, era una voz maravillosa. Fenómeno. Y la precisión léxica. Claro. Cuando no se hablaba de acento neutro, esos locutores Ya lo tenían. hacían. Y entonces por eso tú ves tantas cosas, por ejemplo, como te digo, el rescate de esta gran empresa, que tú lo oyes y tú dices, esto lo puedo pasar hoy y pega. Sí. Buenísimo, va para cualquier parte del mundo. ¿Y cómo veis ahorita la radio actualmente acá en Venezuela? Diversa, tan diversa, tan diversa, tan diversa, y sigue siendo la gran plataforma de acompañamiento de las marcas. Mucha gente dice, hubo una campaña muy fuerte por parte de algunos muchachos que estaban apoyando las nuevas redes sociales y despotricaban de los medios tradicionales. Sí. Pero entonces yo les digo, prende el radio, oye un cuñero, ¿cuántas cuñas hay? Sí. Todas esas marcas confiaron en esta radio o en aquella radio. ¿Por qué? Porque está acompañando la marca y cumpliendo un círculo de marketing mix que hace que el producto llegue donde sea, en diferentes públicos, a diferentes horas. Entonces, lo bueno de la radio siempre acompaña, es lo mejor que hay para ser parte importante de tu plan de mercadeo, o marketing mix, o como ahora le quieran poner la etiqueta. Pero la radio está cumpliendo ese trabajo de acompañamiento. Quizás tenga algunas
restricciones en la parte de información, que es la principal bandera, por lo que ya sabemos. Pero en cuanto a acompañamiento de marcas, productos o servicios, sigue siendo la bandera en este momento. ¿Por qué? No tenemos diarios, no tenemos periódicos. Sí. Y eso es una puñalada muy grande en la comunicación. Y la televisión sigue siendo deficiente en cuanto a la oferta, porque no está bien segmentado, tú sabes, los públicos no saben, están repitiendo mucho por la situación. Claro. Entonces la radio sigue siendo una maravilla. Sí, yo recuerdo que la televisión llegó cuando hace años atrás, Venevisión, RCTV, Televen incluso, eran quienes dominaban Y acá en los quienes medios. tenían una gran competencia, igual como hablabas tú de las agencias de publicidad. Claro, claro. Y eran muy fuertes. El medio televisivo era muy fuerte. Claro. Mucho más fuerte que la radio en un momento. Claro, y mucho dinero en la producción. Actualmente la radio, para mí, es mucho más poderosa que la televisión. Sí, tiene más alcance, la penetración es más grande. Recuerda que la radio enseñó a hablar y leer a la gente en este país Sí. por su penetración, por su alcance. Esa, la parte educativa, la parte de construcción de la ciudadanía, eso lo hizo la radio. Increíble. ¿Cómo hemos aprendido hoy? No, y Armandito? eso. Oye, qué bueno. Muy Claro, bien, para eso te traje, claro. Armando. para No, eso no, te traje. aparte que la radio te da ese acompañamiento, y es un acompañamiento que es inmediato, que está ahí. Es así. O sea, tú estás con esa persona que estás escuchando, la Es tienes así. al lado. Es así. Y siente lo mismo que tú, y eso te identifica directamente con Sí. la persona. Por eso la radio no ha muerto ni morirá. Jamás, jamás, jamás. Ni siquiera ha estado mal. Es la mejor conexión, es la mejor conexión. Y tiene una magia. Sí. Coño, pero que es increíble. Porque claro, la televisión te da visibilidad, te van a conocer en la calle. Pero la radio tiene algo, tiene un poder que la gente te imagina de una forma que a veces... Oh, sí. Y uno está, bueno, fíjate, y a veces uno está, puede estar en un sitio y escucha la voz. Tú eres Sí, Goya. sí, sí, sí. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. Sí, o sea, qué increíble. Y lo que vos decías, Armando, o sea, se genera esa camaradería con el oyente, que el oyente te invita a su casa. Yo recuerdo que mi papá iba los sábados para una granja, la granja El Renacer, me acuerdo. Unas señoras que eran hermanas que escuchaban, pero escuchaban todas las emisoras y todos los programas. Era increíble. Claro. Vos cambiabas el dial y la señora Ofelia y ¿Cómo, Olivia, ¿cómo me no te acuerdo. cómo no te iban a invitar un sábado si vos estabas todos los días en su casa? Exacto. O sea, estabas en la intimidad de su casa, estaban cocinando, estaban trabajando en la casa, estaban limpiando, estaban en el trono sentadas oyendo Sí. la radio, y eras parte de su vida. Eso no sí. lo da otro medio. No. Eso no lo da otro medio. No, no. Definitivamente. Ahora imagínate, ahora también, antes uno agarraba y se llevaba el radio para el baño, para bañarse, cantar la canción. Ahora tú también te lo puedes llevar aquí. Claro. Entonces, es la maravilla de la compañía, la conexión, la información. Y eso, lo de sentirte cercano, estás al oído. Sí. Oye, y llegaste a entrevistar a alguien que vos decías, wow, estoy entrevistando. Hoy, por ejemplo, estoy entrevistando a Goya Somoza. Pero Todo. te llegó a pasar con alguno que recordés que vos digas, Tú sabes que después del COVID, el disco duro se me ha Sí. dañado bastante. Pero sí puedo decir que tengo excelentes experiencias, mucha responsabilidad, porque la idea es que siempre tú estés preparado para ese entrevistado y conocerlo, ¿no? Ahora es mucho más fácil porque tú puedes buscar información por teléfono, Claro. pero antes había, tú sabes, que ser más diligente. Pero sí, he tenido la oportunidad de entrevistar un venezolano que trabajó en la NASA, que no sabía, te estoy hablando hace 20 años atrás. Tuvimos grandes deportistas, pero no solamente en el béisbol, porque mucha gente, béisbol, Sí, no, claro. sí, tuve esa oportunidad, tuve la oportunidad de ver al Papa, y íbamos a entrevistarlo, porque nosotros hicimos una película dedicada a la misericordia, a la Divina Misericordia, y nosotros hicimos un periplo importante por Polonia, por Lituania y en Roma, y teníamos la cita para ver a Francisco. Francisco creo que no tenía ni un año de haber sido Papa. Ujú. Ese día murió un obispo y bueno, lo tuvimos que ver de lejos y no pudimos entrevistarlo. Pero esa oportunidad, cuando tú trabajas en comunicación, Claro. de no solamente conocer a la gente que admiras, Claro.
sino de informarte, de conocer gente que no sabías lo que hacía, Sí. lo maravilloso que hacía. Por ejemplo, una de las cosas que más me ha impresionado estos 3 años que estoy en Éxito es la oportunidad de poder tocar a la gente de la Universidad de Zulia, cómo se está reestructurando, cómo ha avanzado desde las diferentes facultades. Eso a mí me emociona, porque eso es una catedral, nuestra Universidad de Zulia. Todo lo que ha salido de ahí, lo que se ha inventado desde el Zulia, eso todo hay que rescatarlo. Eso es más grande que cualquier otra cosa. Y verla crecer y conocerla. Gente que ha podido estar jubilada, retirada, como antes, o sea, echándose fresco, no, claro. Trabajando ahí, pero bueno, como los salserines, pues, de Exacto, sol a de sol. sol a sol. Entonces, eso a mí me emociona muchísimo. Conocer médicos, los deportistas, toda esta onda de la robótica, que es para mí también que bastante de hecho nuevo. en los colegios está y maravilloso eso Sí, que están haciendo. Y estar viviendo el momento de la inteligencia artificial. Exactamente. Yo Y lo máximo que hice, agarrándome a piña con ella. lo es máximo que hice en el colegio fue un gurrufío. Que fue Y lo no- máximo. Y yo le ahora di- los y le hijos di- míos y le que di- no sé y le qué. diste 2 veces y se rompió la cabeza. Yo sé. Sí, marico, claro que se rompió. Mira, es que nosotros hemos vivido estos 2 siglos donde han habido grandes transformaciones. Estoy impresionada ahora, ¿sabes? Con esto de la inteligencia artificial y cómo que nosotros saber defender nuestra posición como ser humano sobre esa tecnología Claro. para seguir trabajando, eso el reto me tiene a mí. ¿Usáis inteligencia artificial? A veces, Sí. sí. Claro, una herramienta. ¿La usáis qué? ¿Para consultar o incluso para...? Ambas, para consultar y estoy empezando a diseñar con... Sí, es muy buena. Por ejemplo, guiones. Por lo menos da una estructura que ya después uno la adapta. Que por eso hay que estudiar. Claro. Por eso hay que estudiar antes de levantar un contenido y Claro. pedirle a ella que te ayude. Para Correcto. criterio. Porque en verdad se pela muchísimo. Claro, pues es como muy complaciente. Es como que la está novia que hecha- todos queremos Está tener. hecha para complacer. Sí, sí. Y la inteligencia artificial en este momento es un niño de 14 años que lee mucho. Sí. O sea, sabe mucho, pero no tiene criterio. No Sí. tiene cómo cernir la información para ver qué en realidad tiene valor y qué no. Sí. Bueno, estuve leyendo, no sé si el algoritmo... Usé la palabra cernir. Cuidado. Wow, anoten. esa lo buscaste, esa estaba en ChatGPT. Mira, Eso está aquí, que le acabo de preguntar a Gemini. ahorita lo tuvieron que haber visto, porque el algoritmo de Instagram lo ha mostrado bastante, que una señora en los Estados Unidos le pidió a ChatGPT los números de la lotería del Super Bowl y ganó. ¿En serio? En serio, Le voy a ganó. preguntar cuál. Del Kino, decirle, mira la del Kino. Dame el Kino, la tripleta. El problema del Kino es que son 15 números, allá son 3 nada más, y ganó la señora. Pero así como ha dado eso... Pero ahorita- eso será verdad, un fake news que también lo produce la inteligencia No, lo estuve artificial. buscando con Grok, el nuevo que salió. O sea, Ah, que, sí, que te para- confirma... Te dio la fuente. Sí, claro. Uno le dice por el Twitter, que ahora es X, Que uno ya le no dice- uso. Sí, uno le dice a Grok, esta información es verdad. Y él te dice, sí, esto Sí, es verdad, sí, esto esto por pasó esto. en tal ciudad. Y te volteas y... Elon Musk. Bueno, y hay otro caso que pasó que ayer pusieron, creo que fue ayer, anteayer, pusieron preso en Estados Unidos a un niño menor porque había consultado a ChatGPT cómo podía desvivir a su amigo. Entonces ya las autoridades están Bueno, también desde hace revisando, rato, desde hace rato. revisando por ahí. Hay Pero que eso es regular. lo bueno, que te están haciendo estos globos de ensayo, cometen tantos errores que hay que legislar. Y eso tiene que venir ya. Claro. Por protección a los niños, en protección a la gente, es muy importante que venga esa legislación inmediatamente. Sí, Igual no. que los derechos de autor Claro. para nosotros. Claro. Claro. Hay que registrar. No hay que esperar a que venga Sarah Connor a protegernos de la inteligencia artificial, por favor. Oye, entre tantas campañas que pudiste haber hecho, ¿hubo alguna que no hiciste, pero que querías hacer, que anhelaste hacer? De alguna marca, hacer imagen de algo que en algún momento pudiste, la tengo en la mira, y no llegó. Tal vez, o llegó, imagínate. o una campaña que hayáis disfrutado tuya, pero vos como imagen. No tengo ninguna. O sea, yo tuve muy buenos clientes. Tuve una buena campaña de Sadvenka, que eran los que traían las parabólicas. parabólicas.
Hicimos unas buenas campañas de pollos del corral. Yo manejaba la cuenta de Claro, pollo del corral. Hicimos muchísimas de esas y nos pasó horrible. Una vez guardamos las gallinas para hacer la cuña y los Doberman, que es donde estaba la productora, se comió las gallinas. Perdí la cuenta por eso. ¿En serio? Bancos. Banco de Maracaibo fue mi cliente. Banco Hipotecario del Zulia, bueno, tantas cosas. Pero así como que quisiera ponerle el ojo a una cuenta. Oye, no sé, bueno, manejamos Mi Mesa, cambiamos los diseños, los empaques de pastas Mi Mesa, que ahora es Cargill. Ajá. Sí, es que manejamos muchas cosas chéveres. Me hubiera gustado muchísimo manejar, por ejemplo, manejamos concesionarios, pero me hubiera gustado muchísimo manejar una cuenta, por ejemplo, de Mercedes-Benz, que aquí había. O sea, me hubiera gustado muchísimo. O sea, me imaginaba que pudiésemos hacer con ella, pero de vehículo. Claro. De comida las tenía y lo hicimos muy bien. Tienda por departamento, bueno, imagínate, se hacía de todo ahí en fin de siglo. Angélica Arroyo manejó una cuenta de vehículos. ¡Esto no sirve! ¿Sabes? Muchas veces lo que yo digo es que las tendencias hacen que estos muchachos que los escogen como embajadores hagan cosas que no están basadas en ningún estudio, ninguna audiencia, sino solo hacer reír y ¿sabes? Y crear comentarios. Eso me disgusta mucho, como también me disgustan los haters. Claro. O sea, me disgustan los odiosos. Claro. Porque, oye, no puede ser en verdad que nosotros perdamos el respeto así. Yo te abro mi ventana y tú vienes a decir cosas. Claro. Eso me parece, por eso te digo, tiene que venir algo que podamos controlar eso, que la gente quiere ser feliz, la gente quiere conectar a través de sus redes sociales, específicamente, yo quiero, algunos solo quieren validarse, pero otros solamente quieren conocer gente, ¿sabes? Bueno, hay aplicaciones para conocer gente también. Sí, claro, para hacer match. Entonces, oye, qué chimbo que la gente dedique su tiempo a hacer daño por texto, ¿sabes? Sí, pero son frustrados. Siempre son personas frustradas que están reflejando lo que ellos necesitan, la necesidad que ellos tienen. Bueno, todos somos comunicadores, pero oye, no todos saben manejar los medios correctamente. Y por eso es que quizás sus ChatGPT deben ser horrorosos. Claro. Porque como es la información que les da, debe ser horrible. Por mucho que traten de mejorar su redacción, no va a pasar. Oye, si te pido un mensaje para las nuevas generaciones de los medios que quieran hacer carrera, que vayan a estudiar, que estén tal vez tomando la decisión de qué van a estudiarse. Me gusta el periodismo, me gusta la comunicación social, me gusta la publicidad. En este país que a veces es bastante difícil conseguir trabajo y hay pocas plazas, lo que podamos saber sobre eso, ¿cuál sería el consejo que vos le darías a esas nuevas generaciones que tal vez te miran y dicen, admiro a Goya, quiero ser como ella cuando sea grande? Ya, la manera mejor, o la mejor manera de lograr lo que si lo sueñas, o sea, que eso no es mío, ¿no? Pero si tú lo sueñas, si tú lo manifiestas, y estudias para eso y te preparas para eso, vas a lograrlo. Pero no puedes seguir siendo improvisado en las cosas porque eso te da plata. Porque voy a monetizar. Olvídate de los 3 secretos o los 3 trucos. Olvídate de eso. No hay atajos en el éxito. ¿Ok? Es posible que la gente tenga un one hit wonder. Pero de ahí no va a pasar. Si tú estudias, te preparas, eres puntual y eres honesto contigo mismo, tú tendrás la gran satisfacción de sentirte lleno. No busques la validación en los demás, porque siempre va a haber algún defecto, siempre va a haber alguien que busque, pues, decepcionarte. Sí. Y sé original. No seas impostor. No seas un impostor. Una cosa es que tú te inspire a alguien, que yo pueda inspirar a alguien, como yo me pude inspirar. Claro. Pero otra cosa es que copies. Eso tarde o temprano será para ti terrible. Y eso se cobra, porque eso es mentira. Imitar es ser mentira. No eres un humorista, ¿ok? Claro. No estás haciendo caracterizaciones. Estás imitando. Y eso es ser un impostor. Y eso tarde o temprano se cobra, porque lo hiciste una vez y lo vas a volver a hacer.
no vas a conseguir el camino de la verdad ni de la honestidad. Eso es mi consejo. ¿Para qué más? Inspírate. Y yo estaba pensando comenzar todos los episodios. Hey. No. Bueno, a ver, que voy ya después de decirme impostor, ya no puedo. Es que los cobres y el éxito no son el objetivo. Exacto. Son la consecuencia de hacer las cosas bien. Es así. Ese es el así, resumen, es señores así. y señores, anótenlo. Y yo le agregaría, hay cosas que se hacen por vocación, que nos gustan tanto, que uno tiene que hacer como ese ejercicio. A mí me lo decía mi papá. Mijo, si a usted le gusta algo, hágalo. Eso lo decía tu papá, Sí. que era locutor. Sí, claro. Y me decía, si a usted le gusta la comunicación social, hágalo. Si lo disfruta, hágalo. Pero haga este ejercicio. Piense en aquella profesión que aún usted en algún momento tenga que pagar por estar allí, usted lo haría. Y yo en realidad en la comunicación yo hasta podría pagar para yo estar. Sí. Porque me gusta. Sí. No solamente y lo disfruto, no solamente recibir el dinero, que también es importante, ¿no? Y en algún momento tiene que llegar la monetización Cobrar no en es este malo, canal. cobrar no es porque- malo, cobrar no es malo. Sí, porque ya Claro. el director se nos molesta, ¿vale? Fíjate que- Los 15 siempre se nos molesta. Que eso era lo que pasaba con las contratistas petroleras, con los sindicatos. O sea, Ujú. yo quiero trabajar ahí, bueno, tienes que pagar para trabajar ahí. Claro. O sea que no es algo que estamos, no está Claro. algo que estamos, se me Inventando, acaba de ocurrir esto. Sí. No, eso ya existía en otras cosas, ¿no? En otros trabajos. Ahora, bueno, tú para participar tienes que tener patrocinantes, tienes que tener ese backup Claro. para estar en esa vitrina. Sí. Y es lógico, porque tienes que pagar el personal, tienes que pagar la modernización de los equipos. O Es sea, así. eso tiene un valor. Es así. Oye, muchísimas gracias. Qué buen episodio. Lo he disfrutado. Gracias, Armandito, por hacer el enlace. Ay, pero quiero decir más grosería. Ah, sí, vamos a darle. Vamos a darnos 5 minutos de pura grosería. O sea, es una cosa que está en o sea, como el cassette puesto, o sea, Ajá. que tú estás cuidando de decir, Exactamente. coño, pero cómo me gustaría decir muchas groserías, no jodas. Tetaculo, no sé. Ah, no, perdón. Marico. Sí, me extrañó que no se dijeran maricos, porque eso es una muletilla muy de Pero ya ustedes. no, ya no está de moda. Ay, Dios mío. Señor director. Cuando, ya va, porque te tres iba a hacer veces- esta pregunta está buena. Cuando me imagino que te ha mostrado algo Armandito, o habéis visto los episodios con Armandito, los reels o algo, y que nosotros nos decimos marico, tal. Cuando ves eso, ¿qué Lo decís? detesto. Ajá. Lo detesto. Estos coñitos, pero es verga. que, ¿qué pasó con Chamo? Ajá, exacto. ¿Qué pasó con Wong? Exacto. ¿Qué pasó? No, no. Esa muletilla Lo me que pasa es parece que Juan es como más caraqueño, ¿verdad? pero me parece que es mejor entre hombres. Pero Pero papi, eso ya- y el papi. el papi no es una... Para empezar, que creo que no es, eso no es zuliano. Eso creo que es colombiano y lo asumimos. Pero el papi me parece, no sé, porque a mí me molesta que me digan mami, ¿entiendes? Ajá, Entonces, sí, sí. me parece, pero ¿por qué se llama papi? Pero no me hace ruido, pero El marico sí. uy, El entre las marico, mujeres, voy a sí. tratar. El marica. No, es terrible, es terrible. Sí, Tú dices, razón. pero Dios mío, son más de 38.000 Sí, palabras. sí, es verdad. Y tiene que usar eso. Y es una tiene que muletilla. usar eso. Y, o sea, Y y es una son vaina. tantas, porque tú dices, mi linda, mi bella, Yo sí, mi- mi linda. o sea, Mi amoreo. mi amoreo ha bajado porque te lo sustituyen por otra cosa. Claro. Exactamente. Pero esa, yo digo, ¿por qué, muchachos? ¿Por Hay qué? palabras más feas, Goya. Sí. Sobaco, por ejemplo. Tú siempre lo has dicho. Pero ¿quién inventó? Verija, pecueca. Coño, verija, Pero verija es ¿quién- increíble. Armando, tú que eres médico, Ajá. ¿de dónde salió cambiar axila por sobaco? Ah, porque viene del griego. Subbrachium. Ah. Bajo el brazo. Wow. Por eso es que Armandito es Armandito. No, chico. no, por eso. Estáis pagando los 20 del ChatGPT. Estáis pagando No, el completo, papi, el premium. Ya, ¿vos crees que qué? Sí. Qué bueno. Y el No me vas a inglés- decir que verija también es de griego. No. No, Eso- verija eso es muy pero mal tarabruja escucho. tampoco. ¿Cuál? Tarabruja. Tarabruja existe. La verija coloreada. Dios. No, pero... o sea, eso lo llaman tarabruja. Claro. Shut up. Sí, sí, Cuando sí. viene con sarpullo, sí. Exactamente. Ya, qué áspero, qué áspero. Se está saliendo Ya. de control. Ya, También, Menos que mal que habíamos, fue Armandito y no yo. también que habíamos cerrado el programa. Mira, y cicutillo. Depende. Pues, es bueno cuando haces así, Ajá. que sale ese cutillo así, que salen las cositas como la... Sí, exacto. Pero Ese es el cicutillo. Eso sí lo negro. escuché siempre porque eso se lo decían mucho a los varones. En coro le dicen Claro. cadare al Exacto, cicutillo. no. Y los Cadare. aros aquí cuando Eso, terminaron de eso jugar, es cicutillo. de jugar también. kicking ball. Que ande todo ese cutillo. Ajá, Cuando exactamente. que le das sol,
Y este es Cicutillo. Me gustaría escuchar la palabra cicutillo en la voz de Goya. El cicutillo. Excelente, tenemos el clip. Bienvenidos a este momento de cultura. Hoy el cicutillo. Gracias, Goya, A por ustedes, estar acá con bendiciones nosotros. para ustedes. Muchísimas gracias, Armando, por acompañarnos. No, chicos, gracias Y a ustedes. esta- Y ojalá que mover, apurate. No, sí, ya a partir No, de de unos días, sí, ya. No, ya va a pero estar. que tiene que recuperarse. Mo, no tienes por qué inventar. Dale tiempo a tu corazón. Sí. Dale tiempo a tu alma. Quédate tranquilito. Todo Pórtate llega, bien, pórtate todo llega. ¿Ok? No Sí. corras, que es peor, digo la mucha. Muchísimas gracias. Con nosotros hay nadie famoso, Goya Sumosa. Y Armandito Hernández. Yeah. Nos fuimos.